Un grupo tan numeroso de personas acá y poderles compartir nuestra experiencia acerca del por qué la agencia tomó la decisión de diseñar y desarrollar un estatuto que va a ser puesto a consideración al gobierno nacional. Hablar de un estatuto de defensa jurídica no tendría sentido si no tenemos claramente cuál es el problema identificado y qué es lo que queremos solucionar. Porque usted cómo puede hacer una propuesta si ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en el país. Hace 6 años, digamos que Colombia no tenía ni idea cuántas demandas tenía en contra, por cuánto estaba demandado, cuál era su mayor causa de la demanda, y eso hacía que efectivamente los esfuerzos del gobierno nacional pues probablemente se dirigieran hacia donde no tocaba dirigirse. Hoy en día, por fortuna, ya tenemos información, y esa información nos ha llevado a tener un panorama que es lo primero que vamos a ver. En la actualidad tenemos cerca de 390.000 procesos en contra de la nación. Eso es muchísimos procesos, ¿sí? Y estos a su vez cuestan 368 billones de pesos, lo cual es bastante dinero. Pero adicionalmente, de fuera de esos 368 billones de pesos, hay una sola demanda, que es una acción de grupo, que distorsiona todas las cifras. La tenemos aquí por aparte, porque realmente es una demanda temeraria. Pero nos demandaron por 3.440 billones de pesos. Una persona que se le ocurrió demandar por los 7 millones de desplazados que tiene el país. Obviamente con un contexto normativo y jurídico bastante irregular. Como ustedes bien lo saben, para que yo pueda ejercer una acción de grupo, pues además de tener un grupo mínimo de personas, exige también que esas personas tengan unas condiciones uniformes ¿de qué? De que el perjuicio se hizo en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar. Lo que significa que esas personas se tuvieron que haber desplazado el mismo día, en la misma fecha, en la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo grupo armado y sufrir la misma intensidad de perjuicio. ¿Ustedes creen que esas 7 millones de personas probablemente estén en esas condiciones? No, eso no le cabe en la cabeza a absolutamente nadie. Por eso claramente cuando uno hace las cuentas de cuántas demandas tiene la nación, pues obviamente no pierde de vista esa demanda, porque igual toca defenderla. Pero claro, si sumamos esto más esto, realmente estamos demandados por 3.700 billones de pesos. ¿Alguien sabe cuánto es 1.000.000.000 de pesos? ¿Me lo podrían expresar en otra cifra? ¿Cuánto? ¿1.000 millones de pesos? No. 1.000.000.000 de pesos, ¿sí? Algunos ya nos hemos visto las caras y ya les he hecho esta misma pregunta y se las he resuelto, ¿o no? ¿Sí? O sea que yo creo que parte del auditorio que ya conozco, digamos ya sabemos que 1.000.000.000 de pesos es 1.000.000 de millones de pesos. Cuando usted lo demandan por 3.440 billones de pesos, usted ya pierde la noción del dinero. Es muchísimo dinero. ¿Sí? Tan es así que si lo podemos expresar de otra manera, para saber efectivamente cuánto es el costo de esta demanda, podríamos ver que 3.440 billones de pesos es 4 veces el Producto Interno Bruto del país. Es decir, lo que producen todos los colombianos, todas las personas naturales y jurídicas y todo el aparato estatal, en un solo año, cuesta 4 veces más el país. ¿Estamos? Si lo queremos ver en otra dimensión, una sola demanda cuesta 14 veces el presupuesto general de la nación. Con todo lo que funciona el Estado, una sola persona lo está pretendiendo 14 veces. Pensemos en el hipotético caso que esta demanda se pierda. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién? ¿Qué? Los contribuyentes, nosotros los contribuyentes, todos los ciudadanos, ¿cierto? Todos nosotros vamos a pagar esta demanda.
Porque nosotros no somos alejados de esa realidad. Es que he escuchado en muchas discusiones que dice que el Estado pague, pero pues es que el Estado somos todos. Cuando usted lo demandan por 3.440 billones de pesos, usted es el que va a sufrir esta carga impositiva vía impuestos. Usted y yo, ¿no? ¿Quién más? Pero bueno, alejándonos de esta demanda, que pesa mucho, quedémonos con los 370 billones de pesos. Los 370 billones de pesos están repartidos de la siguiente manera. Tenemos 140.000 demandas en la justicia ordinaria, la mayoría de sus procesos son laborales y cuestan 8.1 billones de pesos. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos 135.000 procesos administrativos laborales que cuestan 22.1 billones de pesos. De los 370, ¿vamos bien? Y miren la dificultad. Procesos administrativos no laborales. ¿Cuáles son los procesos administrativos no laborales? Reparaciones directas, nulidades y restablecimientos, algunas porque hay unos que están allá en los administrativos laborales, ¿sí? Acciones de grupo y acciones populares, cuando están mal calculadas, porque una acción popular no debería costar. Entonces, tenemos que, eso son 111.000 procesos, o sea, su tercera parte, pero ojo, mire, la concentración en plata nos vale casi el 90% de todo lo que estamos demandados. O sea que esto nos pone a pensar de una manera diferente, ¿sí? El grave problema de litigiosidad que actualmente tenemos está centrado en dos temas importantes, en acciones de grupo y acciones de reparación directa que están por intensidad del valor de la pretensión en 338,8 billones de pesos. Dígame. ¿Y eso incluye los procesos internacionales? No, imagínese, estamos hablando únicamente de lo nacional. Ya hablaremos de lo internacional, ¿sí? Solamente en procesos de orden nacional. Entonces usted dice, bueno, gracias. Eso está muy bien. 338 billones de pesos y demás, ¿y qué vamos a hacer? Si hasta aquí tuviéramos el panorama, pues yo le digo, pues no tengo ni idea qué hacer. Porque tampoco sé cuál es la fuente o la causa del problema, ¿cierto? O hasta aquí le dice mucho qué puede solucionar usted. Pues ya sabemos que tenemos un problema en la acción de grupo, de estructuración en la acción de grupo, y hasta aquí no sabemos qué es lo que está pasando en el estado del arte en la materia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos toca llegar a hacer? Averiguar cuál es la causa del litigio. Y cuando uno llega a preguntar el valor de las causas más frecuentes por repetición de demanda, lo primero que uno tiene son las causas de orden pensional. Pero las causas de orden pensional cuestan 1,1 billón de pesos. A pesar de que es muchísimo dinero, uno dice, ahí no está la fuente del problema, porque ¿dónde están los 338 billones restantes? Y uno dice, por favor, manéjeme la información de otra manera que uno pueda extraer realmente el problema. Y le dicen, ¿sabe qué? Dígame cómo están las causas, ¿sí? El ranking de causas por valor. Y lo primero que a uno le dicen es que las tres principales causas son, la primera, los daños derivados de acto administrativo ilícito, ¿sí? Ahí hay muchos componentes, es un tema que realmente no es de preocupación, ¿sí? Sabemos efectivamente cuál es el problema ahí, pero digamos que esos casos no se están perdiendo. Segundo problema, captación ilegal de dinero. 360 demandas por 31 billones de pesos. Yo les pregunto, ustedes como ciudadanos, quitémonos un poco como la camiseta de defensor. Póngase a pensar como ciudadano normal. ¿Usted estaría dispuesto a decir, venga, le pago esos 31 billones de pesos a las personas que aportaron en DMG? O sea, ¿le parece como equitativo, equilibrado, justo y demás? A mí particularmente no, ¿sí? Porque es que yo no obligué a nadie a invertir allá. ¿Estamos hasta ahí? Y aún nos cuestan 31 billones de pesos. Demandas que por fortuna
ya estamos ganando, ¿sí? Ya hemos tenido unos fallos a favor y digamos que eso es un buen índice pues para el Estado colombiano de que esas demandas, digamos, estuvieron en un momento determinado en grave riesgo de perderse. Y cuando llegamos al tema de 16.700 demandas por privación injusta de la libertad que cuestan 23 billones de pesos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Pues, puede que sí, puede, no, mentiras, eso no es nunca será buen negocio. Pero resulta y acontece que aquí está un foco muy importante de nuestro problema. Cuando usted me dice, resulta que es un buen negocio irse a la cárcel, pues digo, pues depende de cómo se lo vea y yo le voy a decir cómo puede ser el negocio o qué está pasando habitualmente en este tema de privación injusta de la libertad. En este tema de privación injusta de la libertad hemos tenido serias dificultades en el entendimiento de cómo se tiene que percibir el daño antijurídico. Porque resulta y acontece que esa interpretación que se dio del artículo 90 de la Constitución Nacional, ¿sí?, ha tenido diversos matices. Primero, un preso de por sí ya tiene costo. Según los costos del Ministerio de Justicia y el Derecho, cada preso vale 3,5 millones de pesos, ¿sí? Pues eso es lo que cuesta un preso mensualmente. Adicionalmente, tenemos unas, en teoría, sí. Pero adicionalmente, digamos, tenemos muchísimas demandas de reparación directa por cualquier daño o lesión que sufre un recluso. Cualquier tipo de daño o lesión. Cuando digo daño o lesión, no significa necesariamente que es que le hayan dado un puñal, nada por el estilo. Así sea que se enferme. Ya toca pagarlo. Lo más grave del caso es que tenemos sentencias de que la persona sale libre y, digamos, los considerandos de las sentencias dicen más o menos lo siguiente. Dice, si bien el señor Pepito Pérez, ¿sí?, fue capturado en flagrancia cometiendo el delito y está comprobado que hubo una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí?, resulta que ustedes dejaron vencer los términos, razón por la cual la privación es injusta. Y usted dice, hombre, ¿cómo puede ser esto que cuando el juez hace la adecuación típica de la conducta me dice si hubo tipicidad, si hubo antijuricidad, si hubo culpabilidad? Y sin embargo, señor, usted Estado, por favor, pague porque dejó vencer los términos. Y eso ya lo hace injusto dentro del contexto que está manejando actualmente mucho sector de la jurisprudencia. Y es ahí donde uno comienza a hacerse la pregunta, ¿realmente eso es injusto? Pero con el adicional, con el componente adicional, que como en la actualidad el régimen de responsabilidad no trae distinción alguna entre la víctima directa y el perjudicado, o si lo trae. No lo trae. Todo el mundo es víctima. O sea, es tan víctima la persona que está en la cárcel, ¿sí?, como hasta el pariente más lejano que demandó, como si todos los parientes hubieran estado en la misma situación de la víctima directa. Lo cual es una desproporción gigantesca. Porque el daño y la intensidad del daño no es proporcional como nos la están cobrando hoy en día todos los colombianos. Entonces yo creo que eso sí amerita una reflexión bastante profunda. Más allá del tema de cuánto nos están demandando, la frecuencia de las demandas, pues también tenemos un tema y una dificultad en lo que ha sido el pago de sentencias y conciliaciones. En el año 2000, el Estado colombiano pagaba cerca de 200.000 millones de pesos por producto del pago de sentencias y conciliaciones. ¿Estamos hasta ahí? Eso fue creciendo de manera exponencial y tocamos un pico en el año 2012 y 2013 pagando 1,4 billones de pesos.
al año, todos nosotros, por producto de eso. El año pasado pagamos 700 mil millones de pesos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque estos sueldos de 2012 vienen de 10 o 25 años atrás y imagino que eran muchas reparaciones directas por cuestiones de... A ver, ¿pagamos menos? Le voy a hacer una pregunta acá. ¿Pagamos menos porque nos condenaron menos? Gracias. No había suficiente apropiación. Realmente porque cuando uno muestra esta gráfica, hay gente que me ha dicho en algunas charlas que dice, o sea que vamos muy bien porque pagamos menos. Y yo le dije, no, el hecho de que paguemos menos no significa de ninguna manera que vayamos mejor. ¿Sí? Es porque efectivamente había menos apropiación de recursos para asumir esos pagos. Y si pagamos 700 mil millones de pesos, yo les voy a contar cuánto es lo que debemos. En cuentas por pagar, por capital, debemos 5.1 billones de pesos a 31 de diciembre. Con los intereses del CEPACA debemos 2,3 billones de pesos, lo que dice que a la deuda a hoy tenemos, a 31 de diciembre, digamos, 7.4 billones de pesos de deuda. Esa es una situación bastante compleja. Y una situación muy compleja, ¿sí? Y ustedes dirán, pues que porque el Estado no paga a tiempo. Yo les digo, sí, pero pues si no hay plata, pues no puedo pagar a tiempo. ¿Ah? Pero también el costo con lo que me están cobrando los intereses. ¿Alguno ha comprado vehículo últimamente? ¿Alguno ha comprado un vehículo a crédito? ¿Sí? Álceme la mano quien ha comprado un vehículo a crédito. Bueno, aquí usted que me queda más cerquita. Usted, doctor. Cuando usted fue a comprar un vehículo a crédito, probablemente muchas personas vieron una publicidad que le dicen, compre su vehículo, hoy en día las pasaba una promoción en un periódico que decía a tasa del 0.69 y le ponen un asterisco gigantesco, ¿sí? O chiquitico, dependiendo. Y usted va a comprar su carro y le hacen una simulación de su crédito y le dicen, pues a la tasa que del 0.69 con el asterisco le quedan cuotas de 700 mil pesos, ejemplo. Cuando usted recibe su vehículo en su emoción, en su emotividad, ¿sí? Recibe su vehículo y de repente le llega la cuota del banco y no son 700 mil, si son 810 mil pesos. Y usted vaya a hacer reclamo, dice, no, es que la tasa del 0.69 no se la pudo aplicar a su crédito, le prestamos a una tasa del 1.4. Eso pasa, ¿sí? ¿Qué hace que a usted le presten a una tasa del 0.69, a otras personas del 1.4, a otras personas del 4? ¿Qué hace eso? ¿Por qué? Porque usted y yo, estando en las mismas condiciones, nos pueden prestar a tasa diferente. Fuimos a comprar el mismo carro, a mí me prestaron al 0.69 y a usted el 1.5. O al revés, como quiera. ¿Por qué? A ver, para todos. Gracias, buenos días. El score que arroja en el estudio de crédito y que básicamente es la costumbre con la que el cliente tiene de pagar sus créditos. ¿Eso en qué se traduce? Sí, tienes razón en eso. ¿En qué? ¿Y ser buena paga en qué se traduce? ¿En? Por allá escuché la palabra riesgo. Ojo con esto. Cuando usted es un deudor de mayor riesgo, pues más alta es la tasa de interés. Cuando es un deudor de menor riesgo, pues más baja será su tasa. Cuando el Estado debe, ¿qué tipo de deudor es? ¿De alto riesgo o de bajo riesgo? Un momentico, porque es que eso sí. A ver. Estado colombiano, ¿usted cree que algún día le deja de pagar a alguien algo? No. Pero pues eso es otro problema. ¿Pero le paga? Ah, bueno, ok. O sea, es decir, doctores, es decir, es un deudor de bajo riesgo.
o dirían otras personas con ausencia de riesgo. Ahora, ojo con esto, un segundo, ojo con esto. Acuérdese que el Estado es usted, ¿no? Y el Estado soy yo. Todos somos el Estado. ¿Sí? O sea, no todos nosotros, como comunidad, somos unos deudores de bajo riesgo. Porque finalmente terminamos pagando. ¿Cómo le cobran a usted los intereses del CEPAC? La pregunta del millón. Imagínense, hoy en día le están cobrando después del 10º mes, ¿sí? Con las tasas de usura. Es decir, la tasa más alta del mercado, le están imputándose los intereses. O sea, eso no puede pasarnos. Y creo que realmente, si no generamos un cambio normativo que realmente ajuste el Estado colombiano a una realidad institucional, pues imagínese dónde va a terminar esta deuda. ¿O no? 7.41 billones de pesos que terminan siendo, a hoy, 256.000 cupos en universidades públicas universitarias. Se podrían financiar 161.000 viviendas de interés prioritario y 5.400 acueductos veredales a manera de ejemplo para que se hagan una visión de la plata que debemos para que podría alcanzar. Es decir, que esa plata que se está yendo a una concentración de unos pocos, dígame doctor Grillo, estamos obviamente no satisfaciendo necesidades de muchísimos colombianos. No, pero solamente, pues John ha hecho un muy buen reemplazo mío, creo que ahora en adelante la va a hacer él siempre. Es solamente para una precisión porque veo por ahí caras escépticas. Colombia, como nación, nunca, desde el 20 de julio de 1810 a la fecha, ha dejado de honrar una deuda. Nunca. Ni siquiera en los momentos más complejos. Colombia es el único país, de América, incluyo a Estados Unidos, y uno de los pocos países del mundo que nunca en su historia como nación ha deshonrado una deuda. Y eso vale, lo premia el mercado. Pero cuando digo una deuda, yo no estoy diciendo a los bancos. Cuando digo una deuda, me refiero a las pensiones, me refiero a las cesantías de la gente, me refiero a la deuda pública que el Estado colombiano emite, los papeles de deuda adentro y afuera. Entonces, a Colombia, a la República de Colombia, al gobierno de Colombia, le presta el mercado local a la DTF. ¿A cómo estaba la DTF esta semana? ¿Alguien sabe? ¿A cómo estaba la DTF? Al Estado colombiano, esta semana, en títulos de tesorería, los famosos TES, le prestan al 5.4% anual a 16 años. Es decir, una persona compró un TES hoy y el Estado colombiano le va a pagar el 5.4% anual a 10 años los rangos son a 5 años, a 10 años, a 16 años, a 26 años. Entonces, que a mí me vengan a decir aquí que es que el Estado colombiano paga pero tarde. No, señor. Es que una sentencia ejecutoriada
es un título valor. Es un título de deuda que el Estado colombiano honra a los 3 años, o a los 2, o a los 4. Pero además, como están las condiciones hoy, es el mejor negocio, el mejor papel que uno pueda tener, porque le pagan intereses de usura, el mejor deudor, al que le prestan al 5.4, le paga intereses de usura, es decir, 33% al año. Una persona que se gana una demanda por 100 millones, ¿a los 2 años tiene cuánto, John? A los 2 años debe tener 160 millones de pesos. ¿Y a los 3? A los 3 debe tener 220 millones de pesos. Listo. Se ganó el 120% en 2 años. Muy mal negocio. Entonces, ese es el problema económico de este tema. El problema no es que la gente demande. El problema no es que la gente tenga razón. El problema no es que haya acceso a la justicia. El problema no es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho para que el Estado no les imponga ¿una qué? Una carga que no deben soportar, como dicen ustedes los abogados. No. El problema es que el Estado, pues primero tiene que equivocarse menos. Segundo, se tiene que defender mejor. Tercero, tiene que asistir a los estrados en igualdad de condiciones. Las 2 primeras ya están ocurriendo. Ya hoy el Estado se defiende mejor. Hoy no perdemos 26 de cada 100, sino que ganamos, hoy no ganamos 26 de cada 100, hoy el Estado gana 51 de cada 100. Entonces, eso ya lo estamos, entre ustedes y nosotros, lo estamos resolviendo. Pero hay que ir al ring con las 2 manitos. No el Estado con una manito aquí y el otro demandando con 2 manitos. Entonces, para resolver esto, hay que poner unas reglas. John las va a explicar. Ese es el Estatuto de Defensa. Pero a mi juicio de economista, la regla más importante son los intereses. Y es que el gobierno pague intereses por las sentencias ejecutoriadas a lo que le presta el mercado, es decir, a la ETF siempre. Porque vuelvo, insisto, y soy reiterativo en ello, el Estado colombiano como Estado nunca ha deshonrado una obligación. Y eso vale. Y una sentencia ejecutoriada es un título valor. La ley dice que es un título de deuda. Entonces démosle tratamiento de título de deuda. Yo solo quería hacer esa precisión, John, nada más. Y ya los dejo porque ya va a quedar es peor. Dime. Entonces, que nosotros como abogados del Estado debemos con nuestras 2 manos pelear a favor del Estado. Pero la situación es que la norma establece cómo se liquidan los intereses y cómo se pagan en la medida que una sentencia no se paga. Si nos regalas 20 minuticos, te vamos a explicar cómo lo vamos a resolver. Porque las cosas se deshacen como se hacen. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ese es nuestro panorama económico a grandes rasgos del litigio en contra del Estado. Realmente es un panorama, como pudieron ver, pues a mi juicio, y creo que al juicio de la mayoría, un tema muy preocupante como ciudadanos o no, ¿cierto? Y realmente ante esta problemática, la única solución es buscar una solución estructural, ¿sí? Esto no se trata, claro,
podemos ejercer muchas acciones, defender mejor al Estado, tener mejores políticas de prevención del daño antijurídico, focalizar algunos esfuerzos en la conciliación, pero nada de lo que usted haga le va a servir si no hay una modificación estructural a nuestro sistema de responsabilidad. Y no solamente a nuestro sistema de responsabilidad, sino realmente generar un estatuto completo de defensa jurídica del Estado. Ese estatuto, pues obviamente ya se imaginarán que es una cosa como así de grande, ¿sí? Que me demoraría aquí no solamente en leérselo, sino explicárselo 2 días. Hoy les vamos a tocar los principales puntos de nuestro estatuto, cómo lo diseñamos, cómo lo pensamos. Ese estatuto no lo pensamos solos, es importante. Aquí hemos tenido, ¿sí?, la participación de las entidades más demandadas, entidades que han tenido problemas con la acción de grupo, han tenido problemas bastante delicados con temas de acciones de reparación directa y obviamente estamos muy abiertos y muy prestos a escuchar, ¿sí?, comentarios, sugerencias, ayudas. Uno muchas veces no todo lo ve, pero lo importante es aquí ponerlo a disposición de ustedes, ¿sí?, que hagamos un debate sano, académico, con juicio, con sano criterio, y les voy a explicar los 7 puntos básicos del estatuto. No quisiera, antes que anoche me estaba leyendo una cosa que mire, me parece muy importante ponérselas de presente. No acostumbro a hacer ese tipo de cosas, pero en el libro que me estaba leyendo anoche decía lo siguiente. Hablaban de responsabilidad y la responsabilidad decía que la responsabilidad objetiva, ¿sí?, que es la que tenemos hoy en día, pues siempre daba prestigio y poder, pero que se le olvidó que el conocimiento es al servicio de los débiles. Dice, así las cosas, la apuesta bien planteada y la que más vale de responsabilidad es a la que le importa realmente balancear el costo jurídico, sociológico y económico que ello alcance para todos los ciudadanos. Que lo subrayé anoche porque me pareció completamente importante. Si usted no logra un balance entre lo social, lo jurídico y lo económico en pro de todos los ciudadanos, todo régimen de responsabilidad va a ser insostenible fiscalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Razón por la cual, ¿qué queremos nosotros con el estatuto? Primero, que la defensa jurídica del Estado se entienda de manera sistémica. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros como apoderados del Estado, yo he sido apoderado del Estado, uno siente la carga que parece que la defensa del Estado únicamente se diera en estrados judiciales. Usted es bueno o mala entidad defendiendo según cómo le vaya de bien en el proceso. Usted es bueno o mal abogado según cómo le vaya de bien en el estrado judicial. Y resulta que la defensa jurídica del Estado no se tiene que ver en los estrados judiciales. Nosotros en la agencia pues diseñamos un concepto o desarrollamos un concepto que ya se los he explicado a algunos, que es el ciclo de defensa jurídica del Estado. El ciclo de defensa jurídica del Estado no nace en el estrado judicial. Ahí ya va en la mitad. La defensa jurídica del Estado debe entenderse a partir de la prevención del daño. No puede ser antes. Y eso no está en cabeza de ninguna oficina jurídica. Porque eso está en cabeza más de las misionales o del área administrativa en algunos casos, si es un tema contractual. Pero cuando ya llega al área jurídica es porque ya tiene el problema. O sea que el problema debe entenderse desde antes, desde la ocurrencia del daño generado por el hecho, acción o omisión por parte de la entidad estatal. Segundo, obviamente debe entenderse qué pasa con la apropiación y la promoción de los mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿sí? ¿Qué pasa en esa sede? O sea, realmente se está midiendo el costo-beneficio que tiene la oportunidad de conciliar un caso concreto cuando el hecho es claro, se sabe que se cometió el daño, se sabe que hay jurisprudencia pacífica y determinante que me lleva a conciliar el tema, cuando ya no tengo ninguna normatividad que aplicar. Digamos que eso es una cosa que tenemos que tratar muy en detalle. Obviamente mirar qué pasa en el campo de la defensa judicial arbitral. ¿Bajo qué elementos me voy a defender? ¿Sí? Porque realmente
digamos, una de nuestras grandes dificultades hoy en día como defensores del Estado. En materia de responsabilidad, la jurisprudencia ni ha sido pacífica ni ha sido unánime. Y a pesar de que, por ejemplo, en materia de topes tenemos 8 sentencias de unificación, el parangón es bastante grande. Porque dicen, aplica esos topes, y me dirán ustedes que manejan mejor el tema que yo, ¿sí? Siempre y cuando no haya vulnerado un derecho humano, la intensidad del daño no haya sido tan grande, si la intensidad del daño fue mayor se puede aplicar mayores topes. Es decir, la subjetividad de esas 8 sentencias de unificación es tan grande que usted puede subirse y bajar los topes como quiera. Y con eso puede romper el equilibrio, no solamente la sostenibilidad fiscal del país, sino el equilibrio y la igualdad de las víctimas. Porque cuando un juez le aplica el rasero a una víctima y otro juez a otra, se la pueden aplicar en distintas circunstancias, con distinta intensidad, teniendo las mismas circunstancias. Obviamente, como bien lo explicaba Juan Carlos, ¿qué pasa con el cumplimiento de las sentencias, laudos y conciliaciones? ¿Y qué estamos haciendo para recuperar dineros públicos? Pero eso no es únicamente un tema que tiene que ver la Administración Nacional. Es un tema que también debe haber un consenso con la rama judicial, debe haber consensos con los organismos de control, porque es que la defensa judicial y la defensa jurídica del Estado no es un tema únicamente de la Agencia de Defensa Jurídica, las oficinas jurídicas o las partes jurídicas de las entidades, de ustedes que defienden los intereses públicos. No, es un tema de país. ¿Sí? Y en eso se tiene que posicionar el tema de defensa jurídica. Segundo tema que queremos solucionar con el estatuto es que ya no haya más desigualdad en la reparación a las víctimas, inseguridad jurídica e insostenibilidad fiscal. Ojo con esto. Repito y reitero lo que decía Juan Carlos, ¿sí? Aquí jamás estamos proponiendo que cuando el Estado cometa un daño no se repare, pero es que es apenas obvio, si el Estado comete un daño se tiene que reparar, ¿sí? Pero se tiene que reparar con justicia y equidad. Y no se nos puede olvidar algo, que creo que a todos se nos ha olvidado. Que ¿cuántos colombianos somos? Ahí estamos. 50 millones de colombianos, ¿sí? Nos ampara un principio constitucional que es el principio de solidaridad, que aplica también en materia de responsabilidad extracontractual. Significa que yo como ciudadano también debo soportar unas cargas, ¿sí? Unas cargas que hace que haya un equilibrio cuando alguien se comete un daño contra alguien, que él también debe aportar algo porque es parte de ese mismo Estado. ¿Qué queremos con esto? Esto entre los principales puntos. Primero, que haya una definición y delimitación del concepto de víctima directa y perjudicado. O sea, a nadie le cabe en la cabeza que el perjudicado tenga más intensidad del perjuicio que la víctima directa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la víctima directa, vamos a poner un ejemplo, una persona que sufrió una lesión con arma de dotación oficial, pensamos que no le ocasionó la muerte, sufrió la lesión. John Camargo sufrió la lesión con un arma de dotación oficial. Yo soy la víctima directa, ¿sí? Las demandas que se están dando hoy en día, como el parangón de perjudicados es tan grande, ¿ustedes han visto que tenga algún límite? No dice, porque la jurisprudencia no dice hasta qué grado, ni de consanguinidad, ni de afinidad, ni de vínculo civil, yo puedo ser perjudicado. Dice, puede ser cualquiera dependiendo de la intensidad del dolor. Y resulta que en ese cualquiera hemos encontrado, ustedes han visto sentencias que le reconocen al primo quinto del abuelo sexto, sufrió la misma intensidad del dolor y se le reconoce en calidad de víctima. ¿Cierto que sí? ¿A ustedes les parece justo eso? No. O sea, es que no puede ser justo que la misma indemnización que yo reciba como víctima directa, la reciba el perjudicado, entre comillas, indirecto. Porque cuando uno ve estas demandas, ¿sí?, realmente se les hace completamente
uno, exorbitantes en el valor, y dos, hay un dejo muy grande de temeridad. ¿Hay alguien aquí del Ministerio de Defensa? Sí. Y ustedes me van a decir, sobre todo porque ustedes lo sufren a diario, ¿sí? Ustedes dicen, la demanda, y voy a poner un ejemplo, son por 100 millones de pesos, y le aparece una lista de víctimas, ¿sí? Y muchas veces hay abogados que ponen en la lista de víctimas la víctima directa en la mitad. Es decir, la persona que recibió realmente el perjuicio lo ponen en la mitad de toda la lista de víctimas. ¿Con el fin de qué? De distorsionar la realidad. Pero al final el juez, hay jueces muy juiciosos y dice, qué pena, ese señor pidió 100 pesos, pero realmente ni todas fueron víctimas, ni todos fueron los daños que sufrió, y realmente la proporción, digamos, le pasa mucho al Ministerio de Defensa, entre lo que lo demandan y lo condenan, es una relación más o menos de, por cada 100 pagan 30, digamos, lo condenan en 30. O sea que tiene una sobreestimación, lo hemos visto muy claro en el Ministerio de Defensa, del 70% más de lo que pretende el abogado. O sea, el tema es bastante grave, ¿sí? Esto cuando les toca con un juez juicioso, ¿sí? Bueno, mentira, todos los jueces son juiciosos, digamos que dependiendo cómo lo vea, o sea, pero digamos hay otro que le puede dar otra interpretación completamente diferente y decir, todos resultan víctimas directas. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser esto? Esto no puede pasar. Entonces, realmente, si uno no define y delimita el concepto de víctima directa y perjudicado, seguiremos en el mismo problema. Y ojo con esto, cuando uno quiere definir y delimitar el concepto de víctima directa y perjudicado, pues no estamos diciéndole no le paguen a los perjudicados. Estamos diciendo páguele, pero páguele lo justo y páguele lo proporcional. Usted no le puede pagar igual que la víctima directa. Tenemos casos en los cuales, sobre todo en temas de privación injusta de la libertad, cuando usted ve y hace un análisis a nivel nacional, usted ve que hay personas que estuvieron, voy a poner una manera de ejemplo, 4 meses privadas de la libertad y les corresponde de indemnización sin salarios mínimos. Personas que estuvieron privadas de la libertad y digamos que tuvieron razón, una privación injusta, 8 años y le corresponden los mismos 100. ¿Eso es igualdad? O sea que en un sistema donde creemos que el Estado Social de Derecho debe ampararlo todo, lo que está haciendo es permitir una serie de desigualdades, ¿sí? Entre grado de intensidad del perjuicio y entre calidad de víctimas. Eso es algo que la verdad es para reflexionar mucho. Segundo, el contenido de la reparación integral. ¿Qué realmente debe tener la reparación integral? ¿Sí? Hoy en día estamos muy perdidos en eso, y sobre todo porque no hay jurisprudencia unificada sobre el particular. Que haya una diferenciación clara entre el concepto de indemnización compensatoria y restitutoria. ¿Estamos? Porque realmente, y todo el derecho de todas las naciones que tenemos regímenes de responsabilidad, tienen delimitado ese concepto, ¿sí? Usted, por el simple hecho de sufrir un perjuicio, no puede buscar un enriquecimiento. ¿O no? O sea, ¿significa que yo cada vez que sufro un perjuicio lo que busco es enriquecerme de manera del Estado? No. El régimen de responsabilidad lo que busca es que haya una indemnización justa, equitativa y equilibrada con la intensidad del dolor que, como bien lo dice Juan Carlos, usted no tuvo el deber de soportar. Pero eso no significa que todo se le tenga que pagar al precio que usted diga, ¿sí? Eso debe tener, obviamente, unos topes y unos límites. Adicional a lo anterior, sobre todo lo digo en materia de defensa, cuando nos cobran la reparación administrativa, y fuera de la reparación administrativa, ¿qué nos cobran? La judicial. Y fuera de la judicial, van ante la comisión y nos demandan, y al finalizar la persona tiene 3 indemnizaciones por el mismo hecho en el bolsillo. Eso no puede pasar más. O sea, y necesitamos una norma que nos ponga el límite
a eso, ¿sí? Y alguien me podrá decir, en materia penal existe, sí, pero en administrativa no. Y eso hace la diferencia. Y obviamente esto de ninguna manera se trata de limitar el arbitrio judicial. Obviamente los jueces son el garante de la Constitución, son los garantes de la ley, ¿sí? Y obviamente el arbitrio judicial de ellos pues es el más importante para la definición de los casos en cualquier pleito, ¿sí? Pero sí deben haber unos criterios claros de aplicación de ese arbitrio. Y ojo con esto, y que haya realmente un carácter vinculante del precedente judicial. Porque es que realmente hemos visto que el precedente judicial es vinculante para unos casos, dependiendo, pero no para otros. Yo sí quiero saber qué va a pasar mañana. Digamos, esta semana salió la sentencia antier de unificación por perjuicios por el hecho del legislador, ¿cierto? ¿Sí tuvieron conocimiento? Donde una nueva sentencia. Mis amigos de la DIAN, ¿dónde están? ¿Los de la DIAN dónde están? Bueno. Los de la DIAN, me imagino que ya se estudiaron una sentencia donde dijeron que pena, pero el hecho de que el Estado ponga un impuesto y luego sea declarado inexequible, usted no me puede venir a demandar porque sufrió un perjuicio porque el Estado sacó una norma. ¿Qué es lo que le pasa habitualmente a la DIAN? Y estábamos siendo condenados por el hecho del legislador cuando el Estado hacía y ejercía su propia potestad legislativa. Entonces, como Estado, usted se encuentra en una dinámica del siguiente talante. Ni puede expedir una norma porque lo pueden demandar. Ni puede dictar una medida de aseguramiento porque también lo demandan. Entonces usted se pregunta, entonces usted ¿qué es lo que puede? Si ejercer la soberanía del Estado implica obviamente una asunción de riesgos, pues es un tema que es de consenso, ¿no? Entonces usted se pregunta qué es lo que puede. Y obviamente yo creo y creemos que es un tema que está muy anclado a ese tipo de responsabilidad objetiva que nos vendieron obviamente del derecho español. Y probablemente hoy el estado del arte exige que tenga otros matices muy diferentes. En criterios de responsabilidad del Estado, ¿qué buscamos? Que la omisión de autoría solo sea por falla del servicio. Que haya exclusión del criterio de solidaridad para la atribución de los daños. Que hayan parámetros de aplicación, ojo, taxativos, para que enrostren la responsabilidad por daño especial. Es que eso no puede ser cualquier cosa. Hoy en día todo se convirtió en daño especial. O sea, cuando la responsabilidad no cabe en ninguna parte, a usted lo condenan por daño especial. Y perdón, o sea, cuando usted lo condenan por daño especial, pero realmente a usted como Estado lo cogen contra la pared porque no tiene cómo defenderse. Que la privación injusta de la libertad solo sea indemnizable cuando sea inconstitucional o ilegal, ¿sí? O si excedió los plazos máximos. Ojo, esa privación, ¿no? Claro, porque si usted ejerce la potestad legal y constitucional, ¿cómo termina siendo injusta? En materia de perjuicios inmateriales, ¿qué buscamos? Que se unifique en un solo concepto el perjuicio inmaterial, ¿sí? Que esté claramente determinada la prueba de su ocurrencia. O sea, es que un perjuicio inmaterial no puede haber presunción de prueba. O sea, a usted cada vez que le pase algo objetivizado, a usted no le pueden subjetivizar el perjuicio. Porque realmente esto desborda la capacidad de defensa de cualquier entidad. Y adicionalmente, que se establezcan unos topes. ¿Cuáles topes queremos? ¿Cuáles se imaginarán? No, ojo, de indemnizaciones. ¿Cuáles topes que queríamos como agencia? Los de la sentencia de unificación. No queremos pagarle menos a la gente. Y con eso quiero ser demasiado enfático. Jamás aquí estamos diciendo, si la gente obviamente sufrió un perjuicio y
y hay que indemnizarlo, se le indemnizará, pero se le indemnizará con justicia. Y por eso queremos que esas 8 sentencias de unificación que salieron, ¿cuándo fue? ¿El 14 de agosto del año 2008? ¿Sí, más o menos? Y establecieron unos topes en materia de perjuicios, se eleven a rango legal. O sea, con eso estamos diciendo, mantenemos la misma posición de la rama. ¿Sí? Pero la respetan. Un segundito le paso para que todos escuchemos. Sí, doctor, ahí con lo de las sentencias de unificación en lo que tiene que ver con perjuicios morales, el dilema en que nosotros como apoderados de la entidad estamos sometidos es que los jueces tomaron ese criterio de esa sentencia de unificación de manera objetiva. Es decir, entonces, por un ejemplo, y le puedo dar cantidad de sentencias en ese aspecto. Un joven que presta el servicio militar obligatorio y sale con una disminución de la capacidad laboral del 10.10% por una lesmaniasis, es decir, no fue ni un accidente laboral, sino fue una enfermedad adquirida en el servicio. Y demandan la víctima directa, los papás, los hermanos y los abuelos. Y con ese criterio, con esa sentencia de unificación, le condenan absolutamente a todos sin ninguna prueba. La única prueba exigen que se demuestre el daño, entonces en este caso el daño lo demuestran con la Junta Médica Laboral Militar, que le determina la disminución de la capacidad laboral. Y por más que nosotros desde la contestación de la demanda les estamos diciendo, demuéstrenos esa disminución de la capacidad laboral, en qué le pudo haber ocasionado un perjuicio a los hermanos, a los papás, a los abuelos, no ha sido posible, doctor, y eso ha sido, usted ve todas las sentencias, cogen la sentencia unificada, no, ni siquiera los jueces dicen, no argumentan, solo dicen la sentencia de unificación y tasamos así. Doctora, la entiendo muy bien y precisamente por ese problema que evidenciamos, es aquí donde usted ve que en los perjuicios inmateriales, una de las cosas más importantes que proyecta nuestro estatuto es la prueba de la ocurrencia del perjuicio inmaterial, sobre todo en materia de perjudicados. ¿Sí? Porque uno podría asumir que el perjuicio inmaterial, cuando yo ya sufro un perjuicio de carácter material, pues digamos que es inherente al mismo. ¿Sí? Digamos, yo no soy feliz de sufrir lesmaniasis. Entonces digamos que eso ya puede haber una presunción mucho más objetivizada. Pero en materia de perjudicados eso no puede pasar. Y en materia de perjudicados lo que está pasando es que todas las presunciones no la están aplicando. Y eso hace que ese régimen de responsabilidad objetivo que nos vendieron, todo en la vida sea objetivizado. ¿Sí? Usted le pasó algo y todos sus perjudicados y víctimas directas sufrieron el mismo perjuicio. Eso no nos puede pasar. Claro, eso nos está pasando. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con otra sentencia, buscando una sentencia de unificación cuando ya tenemos 8 sentencias de unificación. No, la única manera es realmente generar un cambio estructural por vía legal. Porque el día que lo tengamos por vía legal, ese día no vuelve a pasar ese tipo de cosas. Estamos hasta ahí y creo que en eso estamos completamente alineados. Muchísimas gracias por su ejemplo porque fue completamente pertinente. Buenos días, doctor Camargo. Buenos días. ¿Cómo hace uno como defensor del Estado para contraprobarle al perjudicado cuando él argumenta un daño moral? Si eso es intrínseco en la persona. Claro, es intrínseco en la persona, pero recordemos las sentencias de unificación, donde las sentencias de unificación comienzan a decir que la intensidad del dolor, y en eso también hay doctrina aplicable, no puede ser igual en la víctima directa que el perjudicado. En el caso, por ejemplo, que ponía la doctora, o sea, al conscripto sufre lesmaniasis, ¿usted cree que a él, en el sano juicio, por eso es que es importante acá, los criterios de aplicación del arbitrio judicial? ¿Hasta dónde va ese arbitrio judicial? ¿Usted cree que en sano juicio, en criterios de sana lógica, ¿a quién le duele más? ¿A la víctima directa o al bisabuelo? Digamos que esos son criterios y la jurisprudencia y la doctrina ha establecido esos grados de intensidad. Ustedes lo van a ver en el estatuto porque lo tenemos súper claramente delimitado, ¿sí?
¿cómo podrían llegar a medirse, a tipificarse esos grados de intensidad del perjuicio? Lo pondremos obviamente a disposición de ustedes para que lo estudien, ¿sí? Porque obviamente nos toca difundir todo el proyecto de estatuto, pero eso va a quedar claramente delimitado. Ahora, por favor, doctores, eso es un tema donde entran también en juego muchas consideraciones, sobre todo de carácter judicial, ¿sí? Si la persona vivía o no vivía con la persona, ¿sí? Hay personas que lograron demostrar que la víctima directa vivía en Bucaramanga y el perjudicado vivía en China y sentía la misma intensidad del dolor. Esa es una prueba donde uno, perdón que sea tan exagerado, pero uno dice, qué pena, pero aquí no pudo haber sentido la misma intensidad del dolor. ¿Sí? Pero digamos que en estos momentos de objetivización de la responsabilidad que estamos viviendo, cada día la defensa puede ser y se ha convertido en más difícil porque no logro desvirtuar ninguna presunción que ya da por hecho. Y la única manera que podemos desvirtuarla o tener elementos para desvirtuarla es únicamente que haya una reforma estructural de carácter legal. No hay de ninguna otra manera. En perjuicios materiales, pues lo primero es que haya una prueba de legitimación para reclamarlos, ¿sí? Que haya prueba de su ocurrencia y unas reglas de liquidación clara en esos perjuicios materiales, ¿sí? Hoy en día, sobre todo en temas de privación injusta, cuando nos condenan por el costo de oportunidad, o sea, realmente eso no existe ningún criterio de aplicación, ¿sí? Esto a manera de ejemplo. Diga. Está muy bien, digamos, querer objetivizar en normas ese tipo de criterios, pero mi pregunta es, ¿se ha analizado si, por ejemplo, en la defensa jurídica se ha tratado de desvirtuar esas presunciones? Es decir, lo que usted decía, la víctima no vive acá, ¿cómo le van a decir eso? Porque es que yo veo que a veces falta mucho en ese sentido. Mire, hay dos temas importantes acá. Lo primero que va a colación es lo que dijo el doctor Juan Carlos. Digamos, la defensa de las entidades ha mejorado cualquier cantidad. Antes de 100 casos ganamos 26. Hoy en día de 100 casos ganamos 51. ¿Sí? Digamos que eso ha sido bastante importante. Otro tema también tiene que ver con la dificultad que acarrea no tener claro una unificación del precedente judicial. ¿Sí? Muchas veces a las doctoras acá en Bucaramanga me dicen, mire, a mí me salió esa sentencia y me están liquidando ese perjuicio así, 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 o me están enrosando la responsabilidad de tal manera, y yo le digo, en Bogotá no. Y pues como no todo sube el Consejo de Estado. Y todavía tengo demandas que la segunda instancia es en el tribunal. Entonces ahí estamos en un tema que donde esto no llegue a tomar rango legal, pues obviamente siempre estaremos a nivel del arbitrio judicial, ¿sí? Y un arbitrio judicial, pues que obviamente en el sano criterio de todos los jueces, pues es diferencial, pero que están rompiendo el equilibrio también con las víctimas. Tema número 3, que queremos tratar, la ausencia o solucionar la ausencia de condiciones uniformes en la acción de grupo. O sea, es increíble que en este momento, digamos, nuestro país tuvo un problema bastante grande cuando crean las acciones de grupo, las acciones populares en la Constitución de 1991 y se demoran un poco en regularlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que mientras se regulaban, la jurisprudencia comenzó a equipararlas igualitas a las class action norteamericanas. Y estamos en dos regímenes completamente diferentes. Hoy en día, ¿qué queremos? Con estas demandas que ustedes han visto, de 3.400 billones de pesos, tenemos otra demanda de 70 billones de pesos por desplazamiento forzado, y así sucesivamente, pues queremos que se regule esas condiciones uniformes, que se diga que es una circunstancia de tiempo, modo y lugar, para que las víctimas realmente tengan esa homogeneidad que exige la ley. Segundo, que haya una prueba concreta del nexo causal
entre el hecho que originó el daño y el perjudicado. Y el perjuicio, pues que obviamente va a sufrir la víctima. Que por lo menos se puedan individualizar cada una de las personas que están dentro de la parte activa. Tenemos demandas donde no hay nada individualizado, pero aún así la aceptan. Pasó hace no mucho con una acción de grupo del Ministerio de Hacienda. La falta de individualización se da no solamente en la admisión de la demanda, sino aún con posterioridad. Cuando sale la sentencia, ustedes saben que uno tiene 10 días para terminar de conformar el grupo. Un grupo que comenzó con 35 personas, terminó con 3.700. Pero al final ninguno estaba individualizado. ¿Sí? Han pasado 12 años y no se ha terminado de determinar completamente quién es el afectado del grupo. Y obviamente el taxímetro va corriendo y corriendo y corriendo y corriendo en contra de los intereses de todos nosotros. Obviamente también queremos que sea requisitos de admisión de la demanda o admisibilidad de la demanda esa prueba de las condiciones uniformes. Es que es muy desgastante. O sea, uno saber que no existe unicidad en el grupo y tenerlo que defender durante 5 años. Es que eso tiene un costo grandísimo para la Administración Nacional. Y obviamente que se pueda decantar y presentar e interponer como excepción previa la indebida conformación del grupo. Pero ojo, pero que esa excepción previa me sea solucionado en la primera audiencia. Porque ¿qué está pasando hoy en día con las excepciones previas? ¿En dónde? Mire, y ustedes no saben cuando una excepción previa queda solucionada en el fallo. Pensemos en el siguiente escenario. No pocas veces ustedes tienen conocimiento, hay 4 entidades codemandadas, 5 entidades codemandadas, ¿sí? Muchas entidades no tenemos defensores en las regiones. O sea, la agencia no tiene, pero no tenemos demandas, pero digamos, no tiene, si lo llegasen a demandar, ¿sí? Presidencia de la República no tiene, que a la presidencia la demandan por todo, o sea, él es el codemandado habitual, ¿no? Porque es el más residual de todos los codemandados. Cuando usted interpone una excepción previa de falta de legitimación en la causa y el juez se la resuelve en el fallo, usted se imagina qué es lo que es movilizar toda una serie de abogados, no solamente por el pago del abogado, por el desgaste cuando usted sabe que le está tocando defender una pensión de Colpensiones durante 3 años diciendo yo no tengo legitimación en la causa por pasivo. Eso no puede seguir sucediendo. O sea, realmente hoy en día traemos todo esto porque la verdad no es que nos hayamos sentado con Camilo en la dirección diciendo venga a ver qué se nos ocurre, cómo hacemos un estatuto de defensa jurídica. No, esto surge de lo que hemos escuchado a ustedes durante todos estos años, ¿sí? Y esta es la manera que queremos, obviamente, enfrentar el problema. ¿Que va a ser fácil? No, ¿sí? Pero por lo menos está una propuesta estudiada, decantada económicamente, con todo el juicio que hemos podido hacer en términos de constitucionalidad de las normas. No es que aquí algo se nos inventó, algo loco, que pueda ser declarado inconstitucional, porque ya para que lo presentamos, digamos, tratamos de hacer ese ejercicio. Lo presentamos ya al presidente del Consejo de Estado, ya se lo entregamos al ministro de Justicia del Derecho. Digamos que hemos hecho toda esta tarea juiciosa, lo hemos socializado en todo el país, todavía nos faltan algunas ciudades, pero es una tarea que hemos hecho de manera juiciosa para ver si efectivamente logramos superar ese problema que enfrenta el Estado colombiano. Acción de repetición. Hemos visto que hemos pasado por todo el ciclo de defensa jurídica, ¿cierto? Ya hemos pasado por... todavía nos falta conciliación. Acción de repetición. La verdad, esto se ha convertido en un sinsentido. En la actualidad tenemos 664 demandas de acción de repetición. Imagínense, nos están demandando 390.000 veces y nosotros estamos demandando para recuperar la plata 664. En los últimos 4 años hemos tenido unos fallos que hemos ganado, creo que, espero no equivocarme, ¿no? Eso con reserva de número, más es que Joan dijo, creo que hemos ganado como 5 casos. Voy a traerme los más emblemáticos.
¿Sí? Casos en los cuales perdimos la sentencia que dio origen a la acción de repetición, N cantidad de plata, ¿sí? Y cuando uno ya tiene el fallo que dice, ay, sí, fue por culpa del funcionario público, pero por favor, pobrecito, cóbrele 56 millones de pesos. Y uno dice, perdón, o sea, yo tuve que desembolsar ese dinero y al final 56 millones de pesos me toca reclamarlos. Entonces usted pues hace toda la tarea, entonces comienza a hacer el proceso ejecutivo, lo que toca hacer para recuperar ese dinero. Y cuando va a recuperar esos 56 millones de pesos, pues le da a la persona. ¿Qué pasa con la persona? Ok. La acción de repetición también tiene un tema que es una acción muy tardía y muy difícil de interponer, ¿sí? Hemos visto casos donde yo sí entiendo los comités de conciliación. O sea, esa carga que a uno le digan cuando se pruebe que hay dolo o culpa grave y uno dice, bueno, ¿y cuándo hay dolo? ¿Sí? Y entonces muchas veces hay comités que son juiciosos y de repente dicen, no, mire, aquí el dolo está aprobado, yo interpongo la acción de repetición y el operador judicial dice, ¿y usted quién le mandó a aprobar el dolo? La única persona que tiene la prueba del dolo soy yo. Y usted dice, ah, no, entonces ¿yo qué hago? Y lo condenan a uno en costas. ¿Cierto? Ah, bueno. Ahora, si es difícil probar el dolo, que es la responsabilidad de tipo objetivo, imagínense que será probar la culpa grave sin ningún elemento que le llegue a decir puede existir la culpa grave en A o en B o en C. O sea, pues más complicado aún. Obviamente esto requiere un replanteamiento que aquí no he terminado. Les voy a decir cuál es el primer planteamiento porque de hecho el martes tenemos con las entidades que más tienen casos de acción de repetición unas mesas de trabajo, ¿sí? Porque digamos también tienen unas ideas importantes que compartimos en la agencia. Hasta ahora tenemos lo siguiente, que el dolo únicamente se pruebe cuando haya sentencia condenatoria en un proceso penal, ¿sí? Obviamente por conducta dolosa. Porque lo contrario, ¿cómo más probar el dolo? O sea, lo que estamos haciendo es, lo que me está diciendo el juez, es ponerle una ley. Y que haya unas presunciones objetivas de culpa grave. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Tranquilo, doctora. No, porque obviamente también implica, como lo ve aquí abajo, un condicionamiento de la caducidad de la acción de repetición. No. Pues usted tiene toda la razón. Si yo me espero a la sentencia condenatoria, me va a caducar la acción de repetición. Por eso le estoy diciendo acá, aquí se tiene que ver todo en contexto. Ah, Dios santo. Se tiene que ver todo en contexto. Esa presentación se la vamos a mandar a todos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, abajo, último bullet. Condicionamiento de la caducidad de la acción de repetición. O sea que eso sí está estudiado y así va a quedar en el artículo. ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Precisamente hablando de lo del dolo que decía ya la doctora en el Ministerio de Defensa, se ve, por ejemplo, abogados bien. Yo siento que es como la presión de la Contraloría. Iniciamos acciones de repetición con miembros de la fuerza pública que tienen procesos penales de años. Y pues nosotros eso los estamos perdiendo. Claro. Perdiendo como condena en cosas. Entonces, no sé si ahí donde dice condicionamiento esté inmerso en nosotros, que yo no conozco esa parte, donde nosotros no sean los 2 años para iniciarla, sino que lo amplíen. Incluso el comité nos está exigiendo a nosotros que una vez se realice el pago por órdenes de la Contraloría, debemos en los 4 meses iniciar una acción de repetición cuando no tenemos ni la prueba. Todo este condicionamiento de caducidad cambió y cambió precisamente por una petición que hizo la doctora Sonia Uribe en esa materia. O sea que digamos que en eso estamos alineados. Ahora lo del pago de la sentencia que se está haciendo tardía, entonces todas las acciones de repetición que logramos notificar no se excepcionan la caducidad por la aplicación de los... Sí, entiendo perfectamente. Bueno, presunciones de culpa grave. Uno obviamente cuando habla de culpa grave tiene que mirar cuándo efectivamente hay culpa grave. ¿Qué es lo que pretendemos con la norma?
que la culpa grave solamente exista cuando haya una decisión disciplinaria en firme, cuando haya un desconocimiento de la normatividad vigente, desconocimiento absoluto, no es lo que yo me imagine, ¿no? O cuando haya un desconocimiento del precedente judicial unánime y pacífico. ¿Estamos hasta ahí? También queremos limitar, o más bien que limitar es moldear el uso de la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición. Cuando yo digo moldear, significa lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Les voy a colocar otro ejemplo. Llega y me demandan a mí como entidad y yo digo, llamo acá a la doctora, la llamo en garantía y me la traigo el proceso y al final resulta la sentencia y dice, sale condenada la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ¿sí? Tan es así su responsabilidad que trajo a su funcionario llamado en garantía. Claro. Entonces fíjese que si uno no moldea los condicionamientos de estas figuras, pues claramente son las figuras que se quedan inoperantes, porque yo digo, o sea, tengo todos los elementos de juicio para llamarla a la garantía, pero no puedo, porque si la llamo, igual salgo condenado. Cuando podría ser el momento de llamarla en garantía, ¿sí? Y evitar con ello un detrimento patrimonial más grande al Estado. Quinto punto. ¿Qué es lo que queremos? Dígame, doctor, atrás. Dígame. Pero me habla durito o le pasa a mi micrófono. Respecto del tema de la repetición, nosotros tuvimos una situación con este tema y una interpretación que se le está dando al tema del pago, del término para el pago. El Consejo de Estado nos rechazó una demanda de repetición porque se interpuso extemporáneamente, según esa teoría del Consejo de Estado, porque la administración tenía 18 meses para pagar y después de esos 18 meses contaban los 2 años para iniciar la acción de repetición. Las entidades por el tema presupuestal precisamente pues no están logrando pagar el término por 18 meses, sino posteriormente, 2 3 años posteriores. Entonces, de continuar esa tendencia nos estarían a nosotros como Estado impidiendo poder iniciar las acciones. Pues por supuesto. O sea, no, bajo ese principio es lo que hablábamos del condicionamiento de la caducidad de la acción de repetición, ¿sí? Porque si no, efectivamente todas las acciones de repetición que interpusiéramos caducarían en el momento que las interpusiéramos. Y claramente ese es el tema que tenemos. Usted puso el ejemplo claro de lo que está pasando en materia de caducidad en las acciones de repetición. Muchas gracias. Dígame, doctor. La socialización con los entes de control frente al tema de acciones de repetición, porque muchas veces los entes territoriales nos vemos presionados. Sí, claro. A iniciar una acción de Claro. repetición inicial, y lo otro es cómo separar la acción de repetición de los asuntos meramente políticos, porque se utiliza como una forma de debate. Sí. Gracias. Gracias por su comentario. Alto impacto fiscal por desequilibrio en las cargas económicas del Estado. Como bien lo decía el doctor Juan Carlos, pues no podemos seguir pagando al 33% efectivo anual las condenas de las sentencias condenatorias. Lo que se busca es regular otra vez, pues cambiar la norma del CEPACA y decir que efectivamente sí, le pagamos y le pagamos con intereses de mora, pero a una tasa del DTF más 1. A una tasa equilibrada y a una tasa justa, ¿sí? Para todo el mundo. Ustedes vieron lo que pasó con la aplicación de las tasas de interés hace 2 años, ¿no? Que al final, cuando salió la norma del CEPACA, terminamos pagando de 3 maneras diferentes. Y al final la interpretación era la que era más costosa para el Estado. No, o sea, esto no puede seguir sucediendo. Ampliación de la figura del incidente de impacto fiscal. El incidente de impacto fiscal, pues lo voy a retomar para que no estemos como muy familiarizados con la figura, es aquella atribución que tiene la Procuraduría y los ministerios, ¿sí?, de interponer este incidente ante una sentencia de alta corte
porque la sentencia o el contenido de la sentencia es insostenible fiscalmente. Entonces el ministro o el procurador lo que hace es decirle, por favor, o amplíeme el plazo para cumplir, o modere los efectos de la sentencia, o reduzca la sentencia. Realmente queremos este panorama o este estatuto que vamos a proponer, o estamos proponiendo, no solamente va a implicar una reforma a la defensa de las entidades del orden nacional, también van a implicar a las territoriales. Cuando uno cambia el régimen de responsabilidades para todos, ¿sí? Y cuando uno pensó en esa figura del incidente de impacto fiscal, también piensa qué pasa con los territorios, cuando realmente el territorio no puede interponer el incidente, ¿sí? Y le toca ya acudir al ministro o al procurador. Pero ojo con esto, es que las sentencias que afectan al territorio no están en el Consejo de Estado ni en altas cortes, están en los tribunales. Y el incidente de impacto fiscal únicamente me opera para sentencias de alta corte. O sea que sí, necesariamente hay que hacer un replanteamiento de quién lo puede presentar y ante qué tipo de sentencia. ¿Estamos? En el tema de lo que queremos tratar de problemáticas, de debilidades a la estructura institucional, obviamente queremos fortalecer las competencias del Comité de Conciliación, dejar de que sea un Comité de Conciliación a que realmente sea un verdadero Comité de Defensa Judicial, ¿sí? Que no sea el comité, yo ya lo llamo siempre del no concilio, yo lo llamo el Comité del no, ¿sí? Pero que adicionalmente comience a tener unos competencias fundamentales, ¿sí? En materia de prevención, estrategia de defensa, escogencia de los apoderados, ¿sí? Articulación del conflicto de competencias y que haya una regulación clara del deber de colaboración. Séptimo punto que queremos tratar con el estatuto es limitar o acabar con ese abuso del derecho de acción y temeridad. Sobra decir, yo creo que con todos los ejemplos que puso el doctor Juan Carlos, que les puse yo, sobra decir que sí hay un abuso del derecho de acción y una temeridad en las pretensiones en contra del Estado. Y si esto no se regula y si no le ponemos un límite a esa actitud poco ética de muchísimas personas que pretenden enriquecerse en contra del Estado, pues realmente no haríamos una reforma estructural de carácter completo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Es que la regulación de juramento estimatorio que está en el Código General del Proceso se traslade al CEPAC y que digan, yo juro que mis prejuicios son estos, con la misma consecuencia jurídica que trae el Código General del Proceso, ¿cierto? Pero adicionalmente que no me juren únicamente los materiales, que me digan, yo también le juro los inmateriales. Claro, y eso está muy articulado, pues si no va a haber presunción, sí me lo puede materializar en un juramento. Segundo, que haya una regulación de cuáles son las conductas contrarias al adecuado ejercicio del litigio, que haya un régimen de conductas y faltas con su correspondiente capítulo de sanciones. Con esto, digamos estos 7 puntos y otro octavo punto que tiene que ver con gobierno de información, pero digamos no les voy a seguir adelantando más materias, digamos que es un tema más de carácter administrativo que jurídico. Esto es lo que le quiere proponer la agencia. Esto es lo que le quiere proponer la agencia al país, entregarle al próximo gobierno. Y con esta estructura de carácter legal, queremos fortalecer la defensa. Como bien lo decía el director, ¿sí? Tenemos que actuar en igualdad de condiciones, defendernos en igualdad de condiciones, pero ojo, con un equilibrio entre el ciudadano, el Estado y que cualquier decisión sea sostenible fiscalmente. A todos, muchísimas gracias por su atención.